y luego pasamos al problema. Flujo no viscoso. Este es el segundo punto, que es hacer un balance de fuerza. Recuerden que hasta ahora la ecuación de cantidad de movimiento la hemos presentado como la ecuación, la segunda ley de Newton, para un flujo no viscoso. Lo primero que vamos a hacer es establecer claramente lo que es flujo no viscoso. Porque por el título uno puede pensar que es simplemente un fluido con una viscosidad cero, que no existe en ninguna parte, solo en nuestra mente. En verdad, si el flujo tiene viscosidad, pero no hay gradiente de velocidad apreciable o están completamente ausentes, los esfuerzos cortantes también están ausentes. Entonces, cuando hablamos de flujo no viscoso, es uno donde solamente existe presión. Esfuerzo normal. Lo primero que vamos a hacer es demostrar el llamado principio de Pascal, que por lo menos cuando yo vi física de cuarto año de bachillerato, me lo presentaron. O sea, los libros de física de bachillerato usualmente traen este principio. Todavía recuerdo que en esos libros, esos profesores de aquella época hacían esto para enunciar ese principio. Si usted está interesado en la presión en un punto A, pero sabe que la presión, siendo un esfuerzo, depende de la orientación del área en cuestión, porque fuerza por unidad de área, yo tengo que involucrar un área. Entonces el área yo la pudiera poner, como ya lo dije una vez, así, pensando en esta presión. Pero también la puedo poner así, pensando en esta otra. O así, pensando en esta otra. Total que tengo infinitas presiones en ese punto. Acá lo que demostró supuestamente es que en las condiciones que dicen allí de flujo viscoso, ese valor es el mismo para todas las presiones. O sea que no existen 3 esfuerzos normales en un punto en esas condiciones. Existe uno solo. Es casi un escalar. ¿Por qué digo casi un escalar? Porque un escalar está representado por un valor y un signo. Aquí le podemos poner un signo, como la presión de una fuerza con presión, yo lo voy a poner negativa. No es realmente un escalar, porque si yo tengo un área, yo fijo la dirección de la presión por la normal a la área. Cambio la orientación del área. ¿Okay? Como allí puede ser que no cambie la magnitud, pero cambia el vector. ¿Por qué cambia la orientación del esfuerzo? ¿Okay? A pique de hacer un escalar. Pero no. ¿Okay? Pero para los cálculos, van a ver, lo tratamos como si fuera un escalar. Ok, eso se va a demostrar. Y esta parte es importante que lo hagamos porque es una metodología la que voy a usar, que la voy a utilizar posteriormente en otros casos y también la van a usar en transferencia de calor. ¿En qué consiste la metodología? Escogemos un elemento fluido o de interés, a veces puede ser un sólido. En resistencia de materiales también pueden utilizar un enfoque común. Como a mí me interesa ver qué pasa con los cambios de los esfuerzos normales en estas circunstancias, ese elemento lo voy a tomar
como un prisma triangular. Aquí está la base triangular, porque la dirección para esta pared siempre será la horizontal. Y la dirección para esta pared, la dirección vertical, la dirección normal, será la vertical. Pero la dirección de esta pared siempre va a depender del triángulo. ¿Cierto? Si yo cambio este ángulo, este otro ángulo cambia. ¿Verdad? Porque esta línea es perpendicular a esta. Y esta, como expresión, es perpendicular a esta. Como función, este ángulo es igual. Ok. Y a ese elemento yo le voy a aplicar la segunda ley. En todas las direcciones. Recuerden, hay una dirección normal a la pizarra, que aquí la estoy poniendo, que es unitaria. Pero eso es simplemente para hacer más fácil la deducción. Ya vamos a ver cómo le damos la vuelta a eso. Ajá. ¿Esto se está moviendo? Bueno, dicen que sí. Lo único que no exista corte. Perfecto. Vamos a suponer que esto se está moviendo con una cierta aceleración. Eventualmente esto lo vamos a hacer tan pequeño como queramos. Entonces, fuerza sobre la pared o el cateto Opuesto. izquierdo. Aquí está. Fuerza sobre la hipotenusa en X. Aquí está. Multiplico la presión por el área, que es la longitud de la hipotenusa por 1, que nos va a la pizarra, y lo proyecto. ¿Okay? ¿Por qué la pongo negativo? Bueno, porque yo veo que apunta hacia la izquierda. En la otra cara no hay fuerza horizontal debido a presión. Y eso aquí es igual masa por aceleración en el eje X. La masa es la densidad por el volumen. Y el volumen es el área del triángulo por la profundidad. Fíjense que si yo en vez de poner aquí 1, pongo delta Y está en todas partes y se cancela. Ok, pero delta Z y L están conectados por el ángulo T. Aquí está la conexión trigonométrica. Si yo reemplazo el seno de teta por lo que dice aquí, esta expresión se me transforma en esta. Dice, esta presión va a ser distinta a esta, dependiendo de tres cosas: delta X, ρ y la componente en X de la aceleración. ρ no lo puedo cambiar, esa es la densidad del fluido. Y A no puedo poner cualquier valor, ese es lo que tiene por el movimiento, que no sé cuál es. Pero delta X sí lo puedo cambiar, porque yo la cogí. ¿Qué tal si hago tender delta X a 0? Entonces este triángulo tiende a este vértice. Y esta ecuación se cumple en un punto. ¿Qué pasa si yo hago eso? Si delta X tiende a 0, esto que está acá tiende a 0. Y si eso tiende a 0, P1 tiende a ser P3. O sea que mientras más pequeño sea este triángulo y yo me acerque a este punto, esta presión horizontal y esta presión vertical se parecen. En la vertical actúa una fuerza que no actúa aquí, la gravedad. No puse restricción sobre la gravedad, ni que estaba acelerado y por eso puse y que estaba en un campo gravitacional. Lo que pasa es que aquí no la puse porque en horizontal no hay componente gravitacional. Hago lo mismo, no voy ahora a repasar. Lo único que hay, algo nuevo, que es esto. Esta es una fuerza que va hacia aquí abajo. Por eso es que está negativa. Y es masa por aceleración. Aquí está la aceleración y la masa es densidad por volumen. Otra vez, el delta Y igual 1 no lo puse. Entonces, esta ecuación ahora
en la dirección vertical se transforma en esta. Esta ecuación se parece mucho a la otra, matemáticamente hablando. Lo único que allá aparecía solamente AX. Aquí aparece la suma de la aceleración que tenga este cuerpo en dirección Z más la aceleración de gravedad. Pero cuando yo haga tender esto a este vértice, la presencia de este delta Z aquí hace que P2 tienda a 3. Por eso, si delta X y delta Z tienden a 0, las tres presiones tienden a parecerse, a hacerse iguales entre sí. Eso es lo que está allá arriba de la pizarra. No importa el ángulo. ¿Dónde está el ángulo aquí? Desapareció. Si desapareció, quiere decir que no importa cuánto vale. Esto va a ser verdad. Eso lo demostró Pascal. De Pascal no hay foto. Hace mucho tiempo. Por lo tanto, en un fluido en reposo o en ausencia de esfuerzo cortante, la presión se propaga igualmente en todas las direcciones. Es decir, solo existe un esfuerzo normal. O lo digo de otra manera, las componentes de esfuerzo normal son iguales. Y le pongo signo menos para recordar que apunta hacia adentro, de compresión. Aun si el fluido es viscoso, y esto es una información, no está demostrado. Eso se demuestra, no lo vamos a hacer, pero se demuestra cuando se reducen las ecuaciones de vector. Pero como nosotros no podemos resolver la ecuación de vector, no vamos a gastar muy bien. Esperamos que alguien la resuelva por él. No la podemos resolver analíticamente. Claro. Pero como les he dicho aquí en este nuevo salón sentadito, muchos tecitos están cansados de resolver. Han sido resueltas N veces. Aún si el fluido viscoso, leo, la presión pasa a ser el promedio aritmético de los tres esfuerzos normales. Eso se puede comprobar. Ya sabemos nosotros que los esfuerzos normales difieren de la presión muy poco a través del esfuerzo normal viscoso. El efecto grueso de la viscosidad es sobre el corte, sobre la fricción, no sobre el esfuerzo normal. Quiere decir que esto sigue siendo cierto, aunque aproximadamente, pero con una aproximación muy buena para flujo viscoso. Me salté algo, pero ahora no recuerdo dónde fue. A ver, ¿dónde estaba? Ah, aquí está. Esto me lo salté. Alguien dirá, bueno, pero es que ahí lo puso en el plan. Si ustedes toman este elemento, lo fijan aquí, lo mueven la mano, lo agarran aquí, y hacen así. ¿Okay? Ahora va a aparecer el esfuerzo normal en Y. Porque esta cara, al hacer así, lo que quedó fue así. ¿Y qué parece? Sí, sí. Y repiten eso. Sí, Y tiende al mismo punto. Para todo. Para todo. Claro. Perfecto. Aquí no se hace un cambio de coordenada, sino que simplemente se gira el elemento que ustedes están estudiando. Y ya está. Quiere decir que este resultado es válido en todas las direcciones, estrictamente cierto para la presión, y resulta que en flujo viscoso, bueno, la presión que se define es ese promedio, y a eso se le llama la presión termodinámica. Termodinámica, sí. Pero muy poca gente.